datos sobre mediums y apariciones. Atención, amigos, hemos hablado hace algunos días acerca de lo que sucedió con el científico William Crookes y la aparición de Kathy King, gestada por la medium Florence Cook. Contamos que el científico Crookes se enamoró del fantasma, que era el fantasma de una muchacha joven y hermosa. Después se descubrió que todo era un fraude. Pero hoy contaremos otros casos relacionados con el espiritismo. Desde luego hubo engaños en este asunto de la convocatoria de espectros. Uno de los más famosos fue el de un tal Viguet, supuesto fotógrafo de fantasmas. Repito, fotógrafo de fantasmas. En 1874, Viguet hacía posar en su casa, en presencia de un medium, a sus clientes. Y por unos francos, estos clientes conseguían un retrato en el que aparecían flanqueados por la imagen de un ser querido ya muerto, que, según Viguet, aparecía en el momento del disparo fotográfico exclusivamente para participar del evento. O sea, vos querías salir con un finado amigo, le decías al tipo, el tipo llamaba al medium y al fotógrafo, por cierto, y en el momento indicado aparecía el finado Lamoya, ahí de forma espectral, poniéndote la mano en el hombro, y vos ahí, vos no lo veías al finado Lamoya, pero él salía en la foto, porque el ojo humano no es como la máquina de foto, no, menos mal, es distinto. Bien, no hace ruido. Para obtener este efecto, Viguet imprimía, este es el truco, en realidad era un truco, no era verdad. ¡Ay, caramba! Yo ya me había ilusionado, iba a sacar fotos, por ejemplo, con Anatole France. Ajá. Bien. No, Viguet imprimía en la placa la imagen de un maniquí sin cabeza y después le añadía un rostro elegido de un lote de fotografías que tenía el tipo ahí. Entonces él te preguntaba, che, ¿cómo era el finado Lamoya? Y era un pelado. Entonces él buscaba un pelado entre la foto que tenía ahí y le ponía la cabeza esa al maniquí. Y ahí quedaba armado el finado Lamoya. Digamos que los que pagaban por la foto con el fantasma, o con el antepasado muerto o el amigo, se iban con un recuerdo dudoso, incluso con un retrato donde aparecían rostros no demasiado familiares. Pero si alguno se quejaba, Viguet se defendía arguyendo que no podía pretenderse mucho de un fantasma, que como bien se sabe tienen un rostro difuso y sobre todo estropeado por el olvido. Viguet había inventado la siguiente ley de ultratumba. Cuando a uno lo olvidan, el rostro se diluye. Vos estás en el otro mundo y los que dejaste en este no se acuerdan de ti y tu rostro se va diluyendo en facciones casi ajenas, diría yo. Esto es todo lo que decía Viguet para justificar que en realidad el que estaba ahí no era el finado Lamoya, sino otro tipo, cualquiera, que tenía la virtud de ser también pelado. Viguet y su compañero medium fueron detenidos cuando varias familias se mostraron entre sí fotografías y notaron de golpe que había un tipo que aparecía en varias de ellas, un señor de bigotes. Claro, ¿quién no tiene un pariente de bigotes? El caso de la medium Marthe Béraud fue un fiasco, verdaderamente. Voy a contar el caso de Marthe Béraud. Hubo engañados célebres, el general Noel, su esposa, un fisiólogo llamado Charles Richet. Esto sucedió ya en el siglo XX. Los Noel, los del general, ¿no?, sentía por el más allá, el general y su esposa, un enorme interés. De esos que hay, que están siempre ahí, más allá, que sé yo, que el polvo de Perlín Pim Pim, que el canal este, ¿cómo se llama?
infinito, Sí. hay vida en Egipto, todas esas cosas. Vivían en Argelia, dice nuestro cronista, sin que yo sepa si este es un énfasis. Explico esto. Por ejemplo, los Noel sentían por el más allá un enorme interés. Punto, vivían en Argelia. ¿Es vivían en Argelia un énfasis de la frase anterior? Es decir, con decirle que vivían en Argelia, ¿significa vivir en Argelia el tener un interés especial por el más allá? La verdad es que no lo sé. No lo sabía hasta este momento, que me di cuenta de que evidentemente eso debe ser así, seguro. Sí, por ejemplo, usted dice, los Noel eran muy distraídos, vivían en Bavia. Vivían en Bavia es una afirmación, un énfasis de lo anterior. Vivían en Argelia quiere decir, estaban muy interesados en el más allá. Ajá. Es una frase muy común en Francia, particularmente cuando uno se refiere al matrimonio Noel. No pasaba un día sin que algún muerto reencarnado visitara la residencia del general. El más asiduo de todos los aparecidos fue el sacerdote hindú Bien Boa, que había muerto 3 siglos antes, y se les aparecía vestido de blanco, como corresponde a un sacerdote hindú, y con una espesa barba negra, como también corresponde a un sacerdote hindú, o mejor dicho, como corresponde a la idea que de los sacerdotes hindúes tienen los occidentales, que viven en Argelia, sin embargo, como si Argelia quedara en Oriente. La médium era la ya citada Marthe Verot. De visita en la casa de los Noel, el fisiólogo Richet se enteró de todo esto y lo tomó en serio, y le ordenó al espectro, el que hacía de Bien Boa, ¿no?, al espectro este del sacerdote hindú, que soplara con ayuda de una pajita, de una cánula, una solución contenida en un vaso, para ver si la respiración enturbiaba el líquido del mismo modo que la de un ser vivo, cosa que en efecto ocurrió, ¿no? El fantasma sopló y se verificó el mismo fenómeno que se hubiera verificado si hubiera soplado un ser vivo. A nadie se le cruzó por la cabeza que podría tratarse redondamente de un hombre cualquiera que había soplado. Se habló entonces, para no creer en eso que era imposible de pensar, de una contundencia vital en la respiración de los espectros. Evidentemente, General Noel, los espectros hacen gala de una enorme contundencia vital al respirar. Tanto es así que este fantasma que está con nosotros aquí esta noche parece redondamente, si no fuera porque es un fantasma, creeríamos que estamos en presencia de un tipo cualquiera. Sí. Bueno, para fascinación del matrimonio Noel y del fisiólogo Richet, trabajaban, quiero decir, colaboraban en el grupo, el cochero árabe de los Noel, que se llamaba Areski, que en realidad era el que se disfrazaba y hacía las veces del sacerdote Bien Boa. Pero también estaban Aimée Beck, una agraciada actriz, que interpretaba todos los papeles femeninos. Por otra parte, la medium contrataba hombres para que representaran las decenas de aparecidos que Marthe convocaba. En verdad, nunca desengañaron a los anfitriones. Años más tarde, ya en Francia, Marthe dijo que el general Noel y su esposa eran pobres diablos, que no podían prescindir de sus fantasmas, y que como antes que ella, otros ya lo habían engañado, ella no hizo más que continuar con aquel juego, mitad por piedad y la otra mitad para sacarle unos más. Bien. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, la cantidad de farsantes era notable. Los genios aparecidos olvidaban su propia lengua. Por ejemplo, convocaban a Pitágoras y Pitágoras declamaba en francés, Jesucristo en inglés. Bueno, estos despropósitos eran subsanados por los espiritistas con el siguiente argumento. Así como había médiums impostores, también existían espíritus impostores, que se hacían pasar por Pitágoras, pero que en realidad eran el finado La Moya. Ese es un chiste muy común en el más allá. Es el chiste
casi clásico en el más allá. Así como en este mundo el chiste clásico es tocar timbre en una casa y darse luego a la fuga, en el más allá el chiste que se gasta en los espectros es concurrir el uno cuando se lo convoca al otro, y particularmente espíritus de mucha menor jerarquía que los convocados. Se convoca a Pitágoras y aparece, por ejemplo, el finado Lamoza. Convoca a Napoleón y aparece el suboficial Gestoso, que murió en 1924. Y todos se ríen, porque se hacen pasar por Napoleón o por Pitágoras, y se ríen pensando, no se dan cuenta, no se dan cuenta. Pero, esto es lo que decían los medios, para explicar a estos Pitágoras francoparlantes. Al pensar en el incalculable número de personas engañosas, esto lo seguían diciendo los medios, ¿no? Los mediums, que han muerto de los comienzos de la humanidad, no deben faltar en el más allá gente de pocos escrúpulos que se hacen pasar por quienes en verdad no son. Bueno, una última historia. Por singular coincidencia, uno de los espíritus más renombrados, entre los que vamos a citar ahora, se llamaba Cati, y Cati se llamaba también aquella seductora fantasma que sedujo a William Crookes, el renombrado científico. Esta aparición se llama también Cati, y se trata de un amor situado en la frontera de dos mundos, como son todos los amores. La única diferencia es que en el caso que sigue, hubo un amante desesperado que quiso volver a ver a la amada que la muerte le había arrebatado, como en el caso de Orfeo. Ese hombre era el pintor francés Tissot. Jaime Tissot. Nació en 1836. Hay algunas de sus obras en el Louvre. Le gustaban las composiciones históricas realistas a Tissot. Pintó también escenas inspiradas en el Fausto de Goethe. Y durante el tiempo que pasó en Inglaterra, donde era muy apreciado, pintó retratos, pintaba todas las minas elegantes de Londres. Y la última parte de su vida la dedicó a un conjunto de acuarelas sobre la vida de Jesús. Pero bueno, por la época en que vivía en Londres, había un medium llamado Eglinton. Su especialidad consistía en materializar espíritus, cosa que no todos los medios consiguen. Al enterarse de esa maravilla, Tissot soñó con volver a ver a Cati, su difunta amante. Estaba enamorado de una señorita llamada Cati que se murió. La había pintado varias veces y se había muerto. El 20 de mayo de 1885 se reunieron varios en una habitación. El medium, Eglinton, entró en trance. Entró en trance. Se empezó a pasear agitado, sollozó, y finalmente se cayó en una silla ahí dormido. Uno de los participantes de la sesión le dijo a Tissot que no dejara de hablar, aunque fuera sobre la cosa más intrascendente, porque el menor silencio podía perturbar al medium y sacarlo del trance. Entonces empezaron a hablar, y hablaron de pintura, y al rato uno gritó, ¡uy, ahí está Cati! Y Tissot miró y escribió, cito ahora el testimonio de Tissot: mi mirada es muy rápida, apenas la veo y la forma se desvanece en el aire. He mirado demasiado aprisa. Es decir, dijo que él miró, pero miró demasiado rápido y entonces la figura desapareció. Prometió entonces Tissot no volver a mirar hasta que la forma no fuese clara. Más tarde apareció una figura de mujer ya completamente formada, se inclinó hacia el pintor, era Cati, y después desapareció. Los reunidos siguieron hablando de pintura a instancias de Tissot, pensando que aquello convocaba al espíritu ciertamente. Algunos incluso aprovecharon para comentar que la muchacha que había aparecido era muy hermosa y felicitaron a Tissot por haber tenido una novia tan hermosa. Y de golpe apareció de nuevo.
y esta vez lo besó a Tizot. Y Tizot, como tantos amantes, dijo: reconocí su beso, un beso tan real como antaño. Katy se retiró y todo terminó. Y esta vez no se descubrieron fraudes, nunca se supo si los hubo. Tizot reconoció a su viejo amor sin dudar. Abandonó los encuentros con Eglinton, satisfecho, y no indagó en absoluto acerca de semejante milagro. Tampoco forzó nuevas apariciones. Y desde entonces no pintó sino sobre la resurrección del Cristo. Murió Tizot en 1902. Sí, el último de los episodios relacionados con Medium. Pero la frase reconocería su beso entre todos los besos del mundo es muy dolorosa. Le juro, Rolón. Yo he hecho fuerza para creerme eso. Casi vivido nada más que para tratar de creer eso. ¿Y? No. En una de esas era una amiga del tipo que, aprovechando la oscuridad, fue y lo besó. Y el tipo, no, dice, este era el beso que me daba esta mujer, porque reconocería ese beso. Usted sabe más que yo de eso. Hay gente que ya lo trae el beso reconocido antes de que se lo den. Claro. Que llora por equivocación. Pero sí. Le van a dar un beso, sí, dice el tipo, y le den el beso que le vengan a dar. Se le pone, qué sé yo, una dentadura postiza en la boca, y el tipo dice... Lo hubiera reconocido en cualquier lugar. Así que discúlpeme, yo antes creía en mis propios reconocimientos previos. Ajá. Ya no. Ni siquiera eso puede ser. Ni siquiera eso. Pero yo le estoy diciendo todo esto porque aquí termina la historia de los espiritistas. A mí me gustaría ir a una sesión de espiritismo no fraudulenta. Pero no tengo la suerte de Tizot. A Tizot bastaba con darle un beso, y él ya iba a poner ese beso en la boca que a él viniera con convenirle. Y yo no. Y lo que es peor es que a veces puede ser que me haya pasado alguna vez en alguna sesión de espiritismo, de las tantas en las que uno ha estado, que efectivamente el beso fuera real, que el beso fuera de la mujer que yo esperaba, o de la mujer destinada, o el fantasma convocado. Pero al revés que Tizot, yo estoy preparado para no reconocer ningún beso como verdadero, ni siquiera el que es. Así que por eso he venido esta noche a verlo, doctor. Porque prefiero engañarme creyendo en la veracidad de un beso falso que reputando falso el único beso verdadero que te han dado en la vida. De todos modos, lo mejor, si es que uno aspira a la verdad, será no dejarse besar o no ir a las sesiones de espiritismo. Pero a quién le interesa la verdad. Lo que le interesa a uno son los besos. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A todos nuestros mediums amigos, Muchos mediums, si los mirás con un ojo solo. Bien. Hemos ido a la discoteca donde estaban en una sesión de espiritismo a 10 pesos por cabeza. Los 10 pesos no son para mí, dijo el médico. No. Ahí, sino para arreglar algunos del más allá, ¿vio cómo es? Siempre hay corruptela en todos lados. Claro, para que dejen salir los espíritus. Sí, porque hay que arreglar un mayorengo. Más allá, pero la plata dejarla más acá. Usted, Rolón, hace lo mismo.
Bueno, y ahí... ¿Y la plata no la toca usted? Déjela ahí arriba de la mesita. usted, Rolón, no toca la puerta, ¿no? Cuando se lo dejan los... Sí, ¿por qué no voy a tocar la plata? Que participan en sus sesiones. Si no lo arranca, Rolón. Si no le ponen antes el billete, no arranca. ¿A usted lo agarra y se la mete en el bolsillo? Ah, no. Sí. Si no me dice que no quiere atiende con una riñonera. Con una riñonera. No, sí, siempre anda con la riñonera él. Con delantal de verdulero. No, señor. Agarra la vista, sí, la arruga y la mete para adentro. Para dar el vuelto. ¿Y le da el vuelto usted? Sí. ¿Da vuelto? Si tengo que dar vuelto, sí, claro. Ajá, a ver, 26, 27, 28... Patacones, hace... Sí, bien. Lo que venga. Bueno, dice... Guárdeselo y quedamos amados. Redondeamos, dice. 3 minutos más. Bueno. La chapa. Claro, quédese un rato. Quédese 3, 4 minutos más y le... Cuénteme dos anécdotas de la confesión y ya está. Alguna mordida de oreja. No le mordieron la oreja últimamente. La perra. Nos han dado el tango que se llama Murmullos, que es lo que ciertamente se oye en las sesiones de espiritismo. Sí, y aquello que había que ejercer para no despertar al medium. Claro, Había que quedarse... había que seguir en una especie de conversación sin sentido para que el silencio no despertase al medium. Murmullos es un bello tango que va a interpretar Nelly Omar, y mientras tanto nosotros juntaremos nuestras manos. Adelante, Nelly.